Lo primero que hay que decir al respecto es que no hemos tenido tiempo para conversarlo internamente dentro del partido, entonces yo hablo por mí, no necesariamente por la decisión que vayamos a tomar conjuntamente. Pero lo que me llama la atención y lo que me ha llamado la atención de todo lo que ha sido este año en realidad es esta insistencia de la izquierda de no reconocer de ninguna forma ni en ningún concepto las responsabilidades que el sector político que ellos representan tuvieron en lo que ocurrió, lo que terminó ocurriendo el 11 de septiembre. Al final, el problema que ha tenido nuestro país por muchos años es que la historia se ve de manera sesgada y de manera incompleta. No estoy diciendo que necesariamente afirmen cosas que sean falsas, sino que simplemente esconden convenientemente aspectos muy relevantes de lo que fue el pasado, cosa que le ha impedido a una buena cantidad de chilenos tener conocimiento real, porque si es que el gobierno de verdad dice con honestidad de intención que lo que quieren es que haya un nunca más. Todos deberíamos entender que un nunca más exige entender las razones de lo que ocurrió en el pasado. Y si es que la historia se cuenta de forma sesgada, eso evidentemente no va a ocurrir. Entonces, lo que yo veo, lo que me llama la atención, y que en este acuerdo se ve una concreción de esa actitud consistente de la izquierda en el tiempo, es que siguen pretendiendo apuntar con el dedo a otros y no asumir 50 años después ninguna responsabilidad que le corresponde a la izquierda en haber destruido la democracia, haber promovido el odio y la violencia entre chilenos y haber terminado básicamente dinamitando la convivencia cívica entre chilenos. Entonces, ¿usted diría que una línea roja es que se reconozca que, como interpreta usted, el quiebre democrático fue antes del golpe? El quiebre democrático ocurrió definitivamente mucho antes del 11 de septiembre del 73. Podríamos entrar en la discusión de cuál fue el hecho gatillante de forma definitiva de ese quiebre democrático. Pero ya al 11 de septiembre de 1973 teníamos, hace bastante rato, a un gobierno que tenía secuestrado por el hambre a buena cantidad de los chilenos, que estaba promoviendo la formación de milicias, que estaba internando ilegalmente armas que fueron encontradas incluso y está documentado en la residencia del presidente de la República, de Salvador Allende. Entonces, todos esos elementos evidentemente te dan cuenta de un país que no estaba en una situación de plena democracia como pretende simular el gobierno. Y por lo mismo yo creo que está en justicia 50 años después que este gobierno y que la izquierda reconozca que tuvieron una buena cuota de responsabilidad en lo que ocurrió y que evidentemente, si es que queremos construir hacia el futuro una democracia, que por lo menos nosotros queremos, una democracia que funcione, eso exige colaboración de todos los sectores políticos. Es que ese es parte del problema, de que después de 50 años donde la izquierda ha negado consistentemente cualquier tipo de responsabilidad en lo que terminó ocurriendo el 11 de septiembre, yo esperaría un poco más de literalidad de parte de ellos en ese reconocimiento. No es algo que puede ser presentado de forma subrepticia ni escondido entre líneas. Yo creo que ya están bastante en deuda de una declaración un poquito más literal de que efectivamente eso es parte de nuestra historia, de que estuvimos gobernados durante 3 años por una izquierda bastante extrema, que estuvo dispuesta a promover incluso la violencia, que estuvo dirigida por un presidente que sostuvo que no era el presidente de todos los chilenos, y que finalmente se cometieron atropellos contra los derechos humanos de muchas personas, tal como ocurrieron después y por supuesto nadie lo pone en duda durante el gobierno militar. La declaración debería decir que la izquierda tiene la culpa y la derecha también, algo así. No sé si es, o sea, esperaría un poco más esperaría una reacción un poquito más elaborada, pero yo creo que son al final hechos que deben rodear cualquier firma de una declaración de que la izquierda tiene que reconocer, si es que efectivamente ellos tienen una intención honesta de que estos hechos no ocurran nunca más, que hay una cuota de responsabilidad histórica y que esos modelos de gobierno como el que levantó Salvador Allende, a quien la izquierda sigue levantando como una especie de héroe de su sector,
Eso no puede volver a repetirse, no es aceptable. Diputado, yo quiero preguntarle por la presencia de un avión idéntico a los que protagonizaron el golpe, el bombardeo de la moneda, con la misma placa patente de Howard Hunter. Hay quienes piden que tiene que ser retirado de la comandancia de jefe de la facha. ¿De qué le parece aquí? Mira, me recuerda tiempos en el pasado donde gobiernos en otros países, donde regímenes en otros países quemaban libros en las calles para esconder ideas, para esconder aspectos de nuestra historia que les resultaban incómodos, que quizás no era algo muy atractivo reflexionar sobre ellos, pero el pasado de los países, el pasado de las culturas, de las civilizaciones, siempre se compone de cosas buenas y de cosas malas. Y la historia no puede contarse de forma parcial, independiente de los juicios que podamos tener respecto del pasado, que está bastante claro, son diversos. La historia no puede esconderse, la historia no puede taparse, y yo creo que es un muy mal ejercicio por parte de un sector de la izquierda el entender que aquellas cosas que evocan a una parte de nuestro pasado, a una parte de nuestra historia, tienen que taparse, tienen que esconderse, tienen que silenciarse y no puede hablarse sobre ellas si es que no es dentro del marco de un discurso oficial. Eso a mí por lo menos me hace ruido, no me gusta y no creo por lo demás que es lo que la ciudadanía hoy día está demandando, debe ser el énfasis de nuestro gobierno. Pero a propósito de esta situación de esconder antecedentes o de que no se hable de las cosas, una de las cosas que se cuestiona en este documental, en donde se exhibe este avión, es que la FARC, a diferencia de la Fuerza Armada o del Ejército, nunca ha planteado nunca más ni ha contribuido, por ejemplo, a identificar los aviones o los pilotos que participaron. En ese sentido, ¿usted cree que debería hacerse una reflexión más profunda en la institución o en el mundo político al respecto? Bueno, si alguien tiene antecedentes respecto de un encubrimiento que estaría ocurriendo por parte de determinadas personas, sería bueno que lo presenten ante la justicia. Pero estar elucubrando respecto de que determinadas personas estarían encubriendo información sin mucha claridad respecto de cuál es la información que se está cubriendo en respecto de quién sería el encubridor, me parece un poco aventurado. Yo por lo menos no tengo información al respecto, y si alguien lo tuviera yo creo que sería positivo, sería importante que la justicia tenga conocimiento de esos antecedentes. Diputado, con respecto al ministro Montes, bueno, en la comisión el Contralor expuso la situación, entregó más antecedentes de lo que ocurrió en Antofagasta, pero ¿usted cree que en orden jerárquico él debería representar o tener responsabilidad política en todo lo que ha ocurrido, quizás en no haber avisado antes o no haber previsto esta situación? Yo creo que cuando un ministro no asume sus responsabilidades personales, esas responsabilidades terminan contaminando al presidente. Más todavía cuando el presidente no hace valer esas responsabilidades sobre sus ministros. Entonces aquí tenemos una práctica bastante recurrente en el gobierno del presidente Boric, que es que los ministros no asumen sus responsabilidades, el presidente no exige que esas responsabilidades se hagan valer sobre los ministros, y al final es el presidente y por ende toda la institucionalidad nacional la que termina cargando con todas estas culpas, porque al final ahí sí vemos una especie de encubrimiento, sí vemos una especie de perpetuación en el tiempo de la impunidad total respecto de cuestiones que tenían que estar en conocimiento del ministro Montes. Si aquí había un mecanismo de entrega de recursos que debiese al menos haber estado afecto a ciertos controles internos por parte del ministerio, y eso al parecer no existió nunca. Se emitieron incluso instrucciones desde otras instancias en el gobierno para que esa información nunca fuera transparentada a auditoría, nunca fuera objeto de tomas de razón por parte de la Contraloría, ni de ningún tipo de control. Entonces, evidentemente, hay muchas razones para sospechar de que aquí hay un diseño detrás de todas estas conductas, y si no es el ministro Montes el que tiene que hacerse responsable por esas cosas, bueno, es el presidente al final el que está asumiendo todas las responsabilidades sobre sus espaldas. ¿Y en ese sentido se evalúa la acusación constitucional contra el ministro Montes? No lo hemos conversado, no tenemos una decisión tomada todavía. Como hemos señalado antes, estamos constantemente estudiando los antecedentes nuevos que van surgiendo, pero estas son conversaciones que tenemos que tener como equipo.